Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, y tal como lo anunciamos, ya estamos listos para Entrevista Venevisión. Aquí está con nosotros en el estudio el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de Primero Justicia, Miguel Pizarro. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias, Andriana. Un saludo. Importantes temas que conversar, sobre todo de actualidad, pero quisiera hacer un flashback a las declaraciones que se dieron en representación de la organización política Primero Justicia a propósito de la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo. Se decía desde las filas de Primero Justicia que esta renuncia abría la oportunidad de revisar la unidad. A su juicio, y siendo muy autocrítico, ¿qué considera se debe revisar hoy en la unidad? Mira, Andrina, sin duda alguna nosotros estamos hoy ante un reto. Nosotros tenemos un país que tiene un 80% de mayoría que está descontenta con la situación que vive. Gente que sabe que cuando va a un mercado y tiene que hacer 8 horas de cola no es lo que merece. O en casos peores como en Puerto Ayacucho, que tienen que hacer 3 horas de cola. Estábamos ahí la semana pasada, 3 días de cola completa. La gente llega un lunes y sale un miércoles. Un país que se le va el agua, que se le va la luz. Un país sin oportunidades de empleo. Un país donde mi generación, los jóvenes menores de 30, yo tengo 26 años, cada día se le hace más difícil conseguir una posibilidad de ser independiente, de terminar su carrera académica sin que eso choque entre trabajo, estudio, cómo vivo, cómo hago para afrontar esta crisis. Y sin duda eso es un reto. La unidad hoy tiene que estar a la altura de que ese 80% que está descontento con su situación sea un 80% con vocación de cambio, sea un 80% que vea en nosotros una alternativa, que vea en nosotros una opción que no solamente diga que somos distintos, sino que en la práctica seamos distintos. Hoy no se trata de la política solamente de las oficinas o de las jefaturas de los partidos, hoy la política está abajo. Hoy la política está en los recorridos, en Valle del Pino, en Vargas, por ejemplo, que tienen meses sin agua porque no les bombean con la presión necesaria para que un asentamiento de un sector popular tenga un servicio tan necesario como el preciado líquido. Y nos toca a nosotros, Andrina, dentro de esa revisión, convertirnos en una alternativa orgánica, que tenga acción abajo, que no nada más declare, sino que haga y que organice el descontento. Diputado, en ese sentido, ¿cómo capitalizar lo que usted llama el descontento y lograr esa conexión con los sectores populares, comprendiendo que la unidad ha funcionado como una coalición política con fines electorales, pero pareciera que en el proceso de continuidad aún le faltan afinar detalles? Mira, la unidad es la expresión de los partidos que la componen, Andrina. La unidad al final es el reflejo y la vocería de decisiones que se toman entre todos los partidos. Nosotros hoy tenemos la tarea que suena a veces clichetera, pero que es una tarea de fondo, que es la tarea de organizar. La tarea del que sufre por las bombonas de gas en La Pastora, ahí arriba en Mecedores, sepa que el que tiene al lado, que a lo mejor no piensa como él, Andrina, sufre lo mismo. Nos toca a nosotros hacer que ese calvario individual que siente la gente, que a veces solo sufre él, pueda haber en el de al lado una mano que lo tienda, que lo ayude, que lo organice, porque nos toca hoy nosotros trascender de la polarización. Nosotros tenemos un país que intenta dividir en 2 mitades, y hoy no se trata de un país en 2 mitades. Hoy hay un 80% del país descontento con lo que vive, que se enfrenta a un gobierno poderoso que no resuelve los problemas de los venezolanos. Precisamente acerca de ese punto de trascender la polarización, hay muchas interpretaciones que han hecho analistas políticos que hablan que la principal fortaleza de la unidad, la pluralidad, se convirtió en su principal desventaja competitiva. ¿Cómo acoplar los egos dentro de la unidad para que pueda existir realmente lo que dice la palabra, un criterio unificado en pro de convertirse en una alternativa política para los venezolanos? Bueno, Andrina, simplificar esto como si fuese un tema de ego sería nosotros hacerle un favor a nuestros adversarios. Yo creo que hoy la unidad tiene un debate político profundo, un debate donde se marcan distintas rutas. Nosotros tenemos una visión de acumulación de fuerzas en torno a lo social, una acumulación de tenderle la mano al que más necesita, una visión que entiende que los problemas del día a día son nuestro llamado a la acción. Sí, la libertad y la democracia son importantes porque guían nuestro principio de acción política, son nuestro norte y los que guían nuestra acción del día a día. Pero hay un problema que sufre el venezolano todos los santos días que obliga a que nosotros tengamos que actuar, que obliga a que lo organicemos, a que lo acompañemos, a que lo entendamos, a que no nada más digamos de la boca para afuera cosas, sino que nos convirtamos en una opción real que en torno a esos problemas proponga soluciones. En el marco de atender a respuestas, a soluciones concretas y salir de la demagogia, Primero Justicia plantea un documento de marcar la ruta para el cambio del país. ¿Esto es demagogia o cómo se concreta? ¿Cómo hacer para que los que están como representantes en distintos escenarios políticos puedan actuar y convertirse en voceros de respuestas para los venezolanos? Mira, Andrina, nosotros estamos hoy en un contexto político que tiene, digamos, 2 extremos. Un extremo que parte del inmediatismo, que cree que las cosas se solucionan con fórmulas mágicas y que eso se va a resolver en 2 o 3 días solamente gritando duro en una plaza con un megáfono. Esa opción ya ha demostrado estos últimos días que no es una opción viable.
Hay otro extremo que dice que, bueno, que aquí la cosa es esperada, que por inercia la situación económica se encargue de resolver los problemas del país y después emergerá una nueva fuerza política. Y eso tampoco es real porque en nuestro país las cosas no pasan por arte de magia. Nosotros hemos marcado una ruta que pasa por la acumulación social, como le decíamos un segundo, que pasa por enfrentarnos y por organizar el descontento en torno a cosas tan irrisorias como el captahuellas para tener que comprar alimentos como si todos los venezolanos fuésemos contrabandistas, que pasa por entender que el problema del día a día es nuestra mayor expresión de organización y de acción política para cambiar nuestra realidad y que tiene rumbo fijo. Nosotros tenemos unas elecciones parlamentarias que están a la vuelta de la esquina. Y Andrina, yo te invito y a quien nos escuche, imagínense una asamblea donde ustedes pudieran interpelar al ministro de Salud y que explicara por qué los pacientes de VIH que estábamos reunidos con ellos ayer no tienen las medicinas necesarias. Imagínense una asamblea donde el tema del desarme no sea solamente una burla de parte del PSUV, sino que tenga una discusión real con ejecución real. Una asamblea donde podamos controlar los créditos adicionales. Esos créditos adicionales por los que se van millones de bolívares en la corrupción y que dicen que van a arreglar 14.000 escuelas, pero todavía en el sombrero en Guárico no han reparado ni siquiera las láminas de zinc que se han caído hace 3 años. Una Asamblea Nacional Andrina donde tú le puedas poner coto a las acciones del poder, donde no se gasten millones y millones de dólares en propaganda y en seguridad nacional y en armamento militar, como hace nuestro presupuesto hoy en día, sino que eso vaya al gasto social. Una asamblea donde se pueda aprobar una legislación del primer empleo, no demagógica, no de propaganda y de volantico, sino una legislación del primer empleo que se pueda aplicar. Una asamblea donde nuestros viejitos puedan ir a hablar, donde el bono de salud que tanto merecen y que tanto necesitan para poder comprar sus medicinas sea un hecho concreto. Una asamblea donde pensar distinto no nos haga enemigos. Una asamblea donde la iniciativa sea importante por la iniciativa y no por quien la trajo. Un país que tenga en un parlamento el reflejo del país, que la agenda del orden del día no lo marque el poder, lo marque el problema del ciudadano. Y ahora, para llegar hasta allá, tú no puedes tampoco sentarte hoy y esperar que llegue la fecha. Nosotros tenemos que actuar hoy, tenemos que convertirnos en una opción hoy, tenemos que poblar el debate, tenemos que organizar ese descontento. Y eso pasa por varias cosas. Recorrer este país, recorrerlo en lo profundo, sin showcitos, sin tanta cámara, sin tanta cosa. Sin ser tan mediáticos. Sentarse a escuchar. Hoy abajo hay un descontento que también obliga a que los políticos tengamos que escuchar, que no todo es la verdad absoluta de quienes creemos que por hacer política y somos dirigentes estamos iluminados y predestinados a cambiar este país. Nosotros tenemos una obligación histórica y una obligación moral de construir un cambio, pero ese cambio pasa por ser humildes, pasa por no ser intolerantes, pasa por no ser inmediatistas y pasa por, con sentido de responsabilidad, asumir rutas muy claras, que casen las peleas que tienen que casar, como por ejemplo el del captahuellas o sistemas de controles distintos y que nos pongan en un destino final. Diputado, usted ha mencionado varias aristas que resultan muy interesantes. Habla del compromiso de cara a las parlamentarias, el rol que debe tener la Asamblea Nacional y el compromiso moral. En los últimos balances, a pesar de que en este momento hay un receso parlamentario que se renueva el 15 de septiembre, se ha evaluado la asistencia de los diputados de la oposición versus los diputados del oficialismo y el mayor nivel de ausentismo lo tienen los diputados de la oposición. ¿Cómo piensa usted que se puede asumir ese compromiso como diputado de la oposición y partir de ese principio de cumplir con las asistencias? Mira, hay dos cosas muy básicas, Andrina, y además con la solvencia de ser de los que siempre están en la asamblea, uno lo puede decir, sin duda, cuando no todas las curules están llenas es una debilidad. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de que la asamblea sea un espacio donde demos ejemplo. La asamblea no solamente son los martes, y eso es otra cosa importante. Los diputados no nada más trabajan en la plenaria. El diputado tiene que ser diputado los 7 días de la semana, los 24 horas del día. El diputado tiene que el lunes atender comunidades, el martes está en la sesión, el miércoles ir a las comisiones y plantear derechos de palabra y atender problemas. El jueves recorrer, el viernes recorrer, el sábado recorrer y el domingo, después de que veas a la familia un ratico, volver a recorrer. Porque hoy nosotros tenemos que estar en esto como si fuésemos curas, con un tema de convicción y dedicación absoluta, porque la crisis que vive el país no puede esperar que los diputados y los políticos en general tengan sus tiempos de descanso, sus tiempos de relax para que las cosas cambien. Y lo segundo es que nuestro pueblo tiene la decisión, Andrina. Nosotros hemos planteado un camino donde se construyan opciones reales, y esas opciones reales emergen de abajo hacia arriba, de un cambio que haga que el actor político fundamental sea el que hoy más sufre la problemática. No se trata nada más de hablar de participación, se trata de convertirla en un hecho concreto. No se trata nada más de hablar de que el ciudadano sea empoderado y tenga participación real en las cosas que se hacen, sino se trata de convertir eso en acción. Se trata de que el dirigente entienda cuándo le toca. Ayer que estábamos viendo fútbol y que tan buenas noticias tuvimos del Caracas Fútbol Club por su clasificación, ayer el equipo da un ejemplo que en Venezuela hace falta, que el dirigente político tiene que entender cuándo le toca ser delantero, cuándo le toca ser mediocampista, cuándo tiene que ser defensa, cuándo tiene que jugar banca. Hoy la definición de los roles y el acompañamiento en el problema del día a día es lo que nos va a permitir a nosotros cambiar. Mira, uno que recorre este país de largo y ancho, en el Burro, en Apure, que estábamos el sábado, nos tocó cruzar en Chalana el río Orinoco, un lugar que podría ser una mina turística,
un lugar que podría hacer que esas comunidades que viven como en el siglo XIX tuviesen todas las cosas necesarias solamente con una mínima inversión, hoy están en un estado de abandono absoluto. La gente que nos escuchaba y que sabía que uno era político, que venían y le llevaban a que viera cómo estaba la casita o cómo en algunos lugares todavía están en letrinas, o cómo en Amazonas tienes a los chinos yendo a buscar la minería, que es minería artesanal indígena y que ahora se la dan como concesiones para que ellos la exploten. Esa soberanía, esa participación, esa inversión pasa porque quienes tenemos rol de dirigentes no solamente hablemos del diagnóstico. Quien nos ve en su casa sabe que está mal. Quien nos ve en su casa sabe que tiene problemas para conseguir el alimento. Quien nos ve en su casa sabe que no le alcanza el sueldo. Ahora nos toca a nosotros convertirnos en una opción que le diga, no te alcanza el sueldo porque esto se lo robaron, pero nosotros vamos a hacer esto. Y cambiar un modelo. Precisamente a propósito de eso, hace referencia a todo lo que es la soberanía alimentaria. ¿Cuál es su posición acerca de las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional para frenar o contrarrestar el contrabando de extracción? Mira, Endrina, para uno tener posición tienen que haber medidas. Cuando uno solo ve declaraciones, cuando uno solo ve transmisiones de televisión, al final uno termina hablando sobre las percepciones y las opiniones. Un país que tiene la crisis de alimentos como la tiene, hacerle pensar a los venezolanos que todo eso es porque unos tipos montan unas paquetes de harina en la maleta de un carro y se las llevan, es tomar al pueblo como tonto. Uno no puede culpar al venezolano de a pie, a hacerlo pasar por un sistema de captahuella, un sistema biométrico, como si el venezolano de a pie fuese responsable del despilfarro económico, de las licencias de importación. ¿Quién controla los puntos fronterizos? Los controla la Fuerza Armada Nacional. ¿Dónde están los generales investigados por eso? ¿Dónde están los responsables del punto de control de las fronteras investigados por eso? ¿Quién controla el sistema de aduanas de este país? ¿Por donde entran y salen los productos? ¿Lo controla el CENIAT? ¿Lo controla el gobierno nacional? ¿Dónde están las investigaciones en nuestro sistema aduanal que ha permitido que las cosas se fuguen por allí o que les ponen sobreprecios o les ponen por debajo para que se puedan vender? ¿Quiénes dan las licencias de importación, Endrina? ¿Por qué en este país se ha acabado la producción en el campo y hemos decidido convertirnos en una economía que importe? Porque termina siendo un gran negocio para unos pocos, los da el gobierno nacional. Cuando uno quiere hablar de castigo a una supuesta guerra económica, que no vean para enfrente, que busquen hacia los lados. Es irrisorio, es un tema de locos hacerle pensar al venezolano que es que la empresa prefiere no producir y cerrar para poder esconder unos alimentos que producir más, generar más empleo y poder vender más cosas. El gobierno tiene que revisar el modelo, Endrina. Tú puedes hoy tomar medidas puntuales como castigar contrabando o lo otro que es como el coco, el aumento de la gasolina, pero eso es como un lavamanos. Tú tienes un lavamanos con una gotera abajo. Tú puedes cambiarle la grifería arriba, puedes ponerle el mejor grifo, el mejor chorrito, tú puedes ponerle todo lo mejor, la mejor cerámica. Pues si tú no arreglas la gotera de abajo, al final vas a volver a tener problemas con el lavamanos. Si tú no cambias el modelo económico, ese modelo donde unos pocos se benefician, esa fábrica de AC pobres, donde la mayoría del pueblo venezolano está afuera y un grupito chiquitico se beneficia del capital económico de este país, si uno no cambia esa élite, esa nueva élite política y económica, nosotros no vamos a estar haciendo absolutamente nada. Puede seguir Andrés Eloy por ahí dando vueltas en 7 supermercados al día, dando 8 declaraciones, y eso no va a resolver el problema de fondo, porque tú pones a la gente, Endrina, a pasar por un captahuella. ¿Y eso qué va a resolver? Eso va a traer más inventario, eso va a aumentar la producción de harina, eso va a aumentar la producción del ganado en los llanos, eso va a aumentar la capacidad adquisitiva de la gente, eso le va a aumentar el sueldo, eso va a hacer que el cestatique funcione, eso va a hacer que haya medicina, eso no resuelve el problema. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación de Primero Justicia, Miguel Pizarro, por habernos visitado hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes, Endrina.